Hola, hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Dame Tips. Esta noche voy a estar conversando con mi amiga hermosa Lupita Salcido, ella desde México, yo desde Miami. Vamos a estar conversando sobre el gran trabajo energético que realizaron ella y su grupo y muchas otras personas a nivel virtual o a distancia este marzo en lo que es las ruinas de Tikal en Guatemala y también el lago Atitlán en Guatemala. Entonces ella nos va a explicar de qué se trató este trabajo energético, qué activaron, qué pasó, qué mensajes recibieron. Todo esto lo vamos a conversar con ella en la noche de hoy y ya está conectada, así que yo no voy a perder más tiempo porque quiero que me cuente todo ya, porque además ya saben ustedes que yo en 25 días exactos estoy en Guatemala con mi grupo hermoso, mi retiro espiritual, que vamos a estar una semana en el lago Atitlán. Así que, mi gente bonita, sin más, voy a invitar a Lupita para que esté ya conversando y dividimos pantalla. Hola, Ajá, hola, hola. hermosa. Hola, mi hermosa, ¿cómo estás? Feliz noche. ¿Cómo te Feliz sientes? de estar aquí, feliz de poder compartir con tanta gente que sé que está esperando saber y conocer todo lo que pasó en las hermosas tierras de Guatemala. Así que muchas gracias, hermana de mi corazón, gracias de verdad por abrir este espacio para poder compartirte, lo agradezco desde mi corazón. Gracias a ti, Lupita, gracias. Ponte el exacto. Debes estar cansadita porque sé que fueron muchos días. Corre, 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 corre. Muchos días, pero me imagino que debes tener un poco de cansancio y el corazón así de ancho y amplio por tanta linda experiencia y porque yo sé que aunque hagamos esfuerzos físicos, yo sé que en el corazón se llena de esos eventos maravillosos y del cariño de tanta gente que te estaba apoyando, tanto los que se fueron contigo de manera presencial como todos los que estábamos, miles de personas que estábamos a la expectativa que iba pasando, siguiéndote y acompañándote energéticamente en tus Así es. trabajos. Cuéntame desde el día que llegaste, no te quiero interrumpir, cuéntame cómo fluyó Ay, todo, por fue favor. La verdad es que fue muy hermoso. Sigo integrando la información hace apenas un día. Este es el segundo día que estamos acá de regreso en casa y fue mucho de verdad porque fueron muchos los trabajos, fue el taller, desde el taller se empezó a desplegar mucha información energética sobre lo que se venía, después fue el trabajo tan fuerte que se hizo en Tikal, después estuvimos en Río Dulce entregando las agüitas, después cerramos en Panajachel, entonces fueron realmente muchos trabajos e ir viajando juntos porque fue no separarnos del grupo. Éramos aproximadamente 50 personas viajando juntos en dos camionetas y realmente fue muy hermoso. No, de verdad, justo ahorita antes de entrar aquí a la entrevista, a esta conexión contigo, estaba así como haciendo un recuento, ¿no? Y decía, qué hermoso todo lo que vivimos, pero ¿sabes sobre todo qué me queda? Esta parte de qué importante también sería, me encantaría que en algún momento se entrevistara a otras personas y se viera la visión, la experiencia que tuvieron otras personas, tanto que estuvieron ahí físicamente como personas como tú, que desde lejos estuvo sosteniendo el trabajo energético, porque digo, bueno, entiendo que al ser como la punta de flecha de estas activaciones, pues obviamente sé que es importante lo que yo tenga para compartir, pero realmente qué importante es escuchar a las otras almas que nos acompañaron, porque de verdad, de todas las activaciones que Claro, yo me imagino que habrán habido muchas experiencias, quizá muchas personas recibieron información,
porque dentro de este mundo, pues hay muchos brujitos que ya están con el velo caído y esos canales abiertos y tienen esas sensaciones o esa canalización, esa conexión, reciben mensajes o simplemente tienen sensaciones que son muy valiosas de compartir, porque además era un momento que, como tú lo explicaste la última vez, era no solamente el lugar, sino la conexión del día en donde astrológicamente Saturno hacía pues un despliegue de energías importantes que tú ibas a recopilar para hacer la energía neutrina. Entonces, sí era algo muy importante y yo sé que seguramente a medida que pasa el tiempo la gente te irá escribiendo y te habrá contando pues los anécdotas, ¿no? De lo que pasó, lo que vivieron. Pero en esta oportunidad, tú cuéntame qué fue lo que Bueno, mira, notaste. de entrada, creo que el trabajo inició desde antes de salir, ¿no? De México, los desafíos, todo lo que se fue presentando, creo que eso fue muy importante para formar esa unidad, porque mira, de verdad que incluso acá en México nosotros hemos estado haciendo activaciones, pero de verdad que el grupo, la unidad del grupo que se formó, la familiaridad álmica, la misma resonancia, o sea, gente como tal cual tú lo acabas de decir, gente con un alto voltaje energético que estaba ahí de manera presencial, nos acompañaron en todos los puntos guardianes de la zona, chamanes mayas que estaban esperando nuestra llegada. Viajó incluso una abuela hermosa a la que le mando un beso enorme, guardiana de los volcanes del Salvador, hizo todo el recorrido con nosotros, entonces realmente no, o sea, llegó a pasar, llegó a suceder que los choferes de las camionetas que nos trasladaban de un lugar a otro eran chamanes disfrazados de conductores de las camionetas y nos iban desplegando y nos iban contando una información tan valiosa que realmente era magia y más magia la que se vivió ahí, ¿verdad? Entonces, es O sea, o sea que además de guiarte de un lugar a otro, ellos no solo te claro. contaban las cosas turísticamente, sino energéticamente, el poder del territorio maya en donde Exactamente, ellos y viven. imagínate contado por la voz de los seres que ahí han crecido y que han resguardado esa información de generaciones. Realmente el mesero, la señora que nos vendió el cacao, o sea, era una magia la que se vivía que realmente creo que fue muy hermosa. Específicamente en Tikal, te cuento que yo de manera personal tuve una noche bien desafiante la que pasamos en Tikal. Estuvimos durmiendo dentro de la zona arqueológica. Cortan la luz, creo que después de las 7 de la tarde ya no hay luz. El clima fue muy benévolo con nosotros y los mismos guardias del parque nos dijeron, trajeron la lluvia porque tenía mucho que no llovía y estaba con una temperatura de 40 grados, sofocado, ya sabes, a la mitad de la selva. Y cuando nosotros llegamos, que íbamos entrando a Tikal, empezó a hacer un viento muy fuerte y empezaron a recibirnos muchas hojas de los árboles que se empezaban a caer y sentimos, va a llover, ¿no? Y empezó a llover en ese momento, llovió toda la noche. Para mí energéticamente fue una noche desafiante, sentir la historia del lugar, sentir tantas almas que ofrendaron su vida y que partieron en esos espacios, muchas almas con dolor y sobre todo había como una huella akáshica muy importante en Tikal, que era la deuda, que era la huella, perdón, de sacrificio y deuda. Los guardianes energéticos de ese espacio me mostraban y me mostraban imágenes y más imágenes de sacrificios que se cometieron en ese lugar, de muchas, O sea, que había mucho dolor así acumulado es, allí. de muchas almas que Había que liberar no solamente el dolor, sino también mucho perdón, trabajo de perdón que exactamente, hacer. exactamente. ¡Wow! Entonces eran como capas y capas y capas de energía, de mucho dolor, eh, pero ese dolor que uno vive
a manera de sacrificio. Me explico, que uno en apariencia por ser buena persona o por estas programaciones que nos han ido implantando con los años, sobre todo a nivel de la familia, uno entonces toma como propias, ¿no? Y dice, es que tengo que sufrir por mi familia o tengo que sufrir en esto. Entonces era como una capa muy densa de ese tipo de experiencias, ¿no? Que se vivieron ahí en Tikal, no solamente en donde se perdieron muchas vidas, sino que además había esa resonancia energética, una resonancia de mucho sacrificio y de deuda, de decir, tengo que hacer esto porque tengo una deuda y la tengo que pagar y entonces me tengo que aguantar y así voy a vivir. Entonces fue bien desafiante para mí, para mi familia, incluso para mi esposo, para mi pareja, dormir esa noche en Tikal. Para mi mamá incluso, a la mañana siguiente le preguntaba a mi mamá qué tal había estado su noche y me sorprendió mucho que ella pudo percibir toda esa energía, ¿no? Ahí esos espíritus, esos seres que muchas veces se quedan atrapados y que no pueden partir a la siguiente dimensión. Exactamente. Y entonces sí, era muy fuerte. Mis hijos estuvieron muy inquietos también esa noche. Y cuando finalmente ya se llegó el momento de partir en grupo a Tikal, se nos abrieron las puertas. No te imaginas el encargado del parque. Tuvimos que ir con él porque éramos un grupo numeroso y los guardias estaban preguntando a qué íbamos y como íbamos con instrumentos, con tambores, con el caracol, el atecocoli, los guardias nos dijeron que teníamos que pedir permiso y todo se abrieron las puertas de una manera muy hermosa, nena. En ningún momento hubo ninguna resistencia de ningún tipo, al contrario, fue muy lindo porque nosotros estábamos con un poquito de pendiente, pensando que quizás iba a haber muchísimo turismo por ser equinoccio de primavera y en realidad estuvo muy tranquilo, sí había gente, pero la gente muy respetuosa de lo que estábamos haciendo. Fue muy lindo porque hubo dos personas de Polonia que vienen haciendo trabajos eh, como de recopilación energética, de entendimiento de las culturas madres y llegaron justamente a Tikal en el momento que nosotros estábamos haciendo la activación e intuitivamente sintieron que se tenían que unir al trabajo que estábamos haciendo. Entonces, exactamente, ¿no? Es una pareja y creo que ella es de Polonia y su pareja es de Ucrania. Imagínate eso. Entonces ellos incluso pidieron que eleváramos un rezo para todas. ¿Cómo se llama ella? No me O acuerdo, sea, ¿te recuerdas el nombre? no me voy a acordar, pero después porque está en el grupo, tomamos su número de teléfono y está en el grupo de los que viajamos en Guatemala, porque ella quiere como darle seguimiento a todos los trabajos que estamos haciendo. Entonces llegó gente que estaba de turismo en ese momento y que sintió unirse también a la ceremonia. Beata se llama. Mira, ahí está Beata. Carlita, se llama Beata y su esposo Alex. Sí, muy hermosa la energía de ellos, bien conscientes. Nos hablaban de que habían estado en Egipto y que lo que les llamó muchísimo la atención es que teníamos las llaves de Ankh y que ellos venían haciendo un estudio de todo lo que se y lo que se hacía con las llaves de Ankh. Entonces fue un grupo muy hermoso, muy, muy hermoso. Y bueno, ya cuando estábamos haciendo la labor, te cuento que en ningún momento se sintió ningún tipo de resistencia. Al contrario, yo sentía una disposición incluso de los guardianes energéticos espirituales de la zona, del área, de todo lo que era Tikal, de que esto ya se tenía que hacer, ¿no? De que ya era el momento para que esto se hiciera. Nos empezaron a sobrevolar las aves, el día estaba delicioso, estaba nublado, no estaba haciendo ese calor sofocante que por lo regular hacen estas fechas allá en Guatemala. Y cuando iniciamos a hacer el trabajo, lo primero que te cuento es que en el momento de hacer la conexión con las pirámides, era A a las las 11, 11:11 íbamos entrando, íbamos llegando
a la plaza mayor del Templo Mayor. Entonces nos estábamos, yo creo, apenas acomodando a esa hora, por el hecho de que tuvimos que ir con el encargado del parque y pedir permiso y todo esto, ¿no? Entonces sí nos retrasó eso un poquito, pero la gente que nos estaba esperando nos gritan todos emocionados, ¿no? Son las 11:11, íbamos pisando la tierra ahí de lo que era la plaza de la Plaza Mayor, en donde están las pirámides. Entonces, muy sincrónico todo, al final es como tiene que ser. Y desde la experiencia que yo viví, desde lo que yo percibí, lo que mis guías me muestran es que ya estaban instalados un consejo de 13 sacerdotisas venusinas que estaban limpiando y acordonando la zona. Había todo un despliegue de conciencias de raza Urmá, de los felinos Urmá y de los aviares, que estaban también haciendo como un trabajo de apertura dimensional, porque cuando tú pisas, nena, tú de las dos pirámides, que justamente una es femenina y la otra masculina, uno es imposible que no sienta el magnetismo de ese lugar. O sea, uno empieza a sentir cómo el campo se va expandiendo, ¿no? Entonces, en el momento que yo llego y veo que ya está desplegados los comandos que están liderando desde los planos superiores esto, digo, esto ya es momento de ponernos a trabajar. La gente inmediatamente se acomoda, todo fluyó muy hermoso. Cuando aperturamos las direcciones, es un momento muy sagrado para nosotros porque invitamos a las 7 direcciones a unirse a ese trabajo, y es ahí justamente cuando siento que entonces ya está aperturada como el agujero negro dimensional, y entonces veo cómo bajan Jesús, María Magdalena y Sara. Y ellos, en medio del círculo, empiezan a hacer como una especie de danza muy hermosa, en donde Sara giraba específicamente para el lado izquierdo y Jesús y María Magdalena giraban para el lado derecho. Entonces, ellos haciendo esa danza en el centro del círculo del resto de las personas que estábamos ahí físicamente, y en eso siento cuando primero se activa la energía de la pirámide masculina y de ella sale una corriente eléctrica muy potente. Hubo un momento en el que me costó mucho mover mi pie derecho, mucho. Te cuento para esto que desde que llegué a Guatemala empecé a sentir una incomodidad en los pies, como si estuviera reteniendo. Eran los pies del Padre Exactamente, ¿no? Sabio. Como fractal del Padre Sabio, pues eso se iba a manifestar. Tuve los pies muy hinchados, muy inflamados todo el viaje, me dolían los zapatos que llevaba, tenis, sandalias, me apretaban, los sentía incómodos, tenía una constante sensación de ardor en la planta de los pies, y yo me daba mis tiempos para recostarme, para subir las piernas. Yo que comí súper sano, muy poquito, una comida al día de vegetales, de frutas, de una alimentación muy ligera para que el campo realmente estuviera bien equilibrado y en neutralidad para poder aguantar la potencia del trabajo. Ese día estuve en ayuno. El día de Tikal, sí, desde un día antes comí vegetales y en la mañana fue de ayuno, y aún así sentía los pies de esta manera, y yo decía, obviamente esto tiene que ver con el trabajo que se va a realizar y que ya se está realizando, Claro, y cuando yo claro. veo que bajan desde las dimensiones superiores Jesús, María Magdalena y Sara, era como una sensación de que el pie se me quedaba atascado, como si hubiera una especie de arenas movedizas o fango. De hecho, varias veces me picó una hormiga también en ese pie en ese momento. Cuando abro los ojos me doy cuenta de que mi pie derecho está lleno de hormigas, de las hormigas grandotas, esas rojas que te pican y te duelen muchísimo, y yo no me había dado cuenta, ¿no? De lo que estaba, pues yo también en la labor, y estaba como ni siquiera sintiendo el cuerpo, y yo quería moverme y no podía moverme. El pie derecho era como si se me hubiera anclado a la tierra, muy, muy potente, muy fuerte,
pero esa sensación solamente duró, luego ya después cuando lo estuve analizando, era mientras se activaba la pirámide de la pirámide masculina, pero era una sensación, nena, era una sensación como de si la pirámide masculina no se pudiera activar, como si faltaba potencia del Porque femenino. estaba Sí, como que trabada. estaba trabada, Ajá. exactamente. Entonces, en eso me empieza a hablar María Magdalena y me dice que ella fue la que me dijo que observara mi pie, es que lo veo que está lleno de hormigas. Y Hormigas. entonces cuando volteo a ver hacia la pirámide masculina, veo que justamente en lo que es la puerta de la pirámide, pero en la parte de abajo, alineado con la puerta, estaba mi hermanito, a quien honro mucho y le agradezco mucho que haya estado ahí. Él se llama Johannes y es un chico nativo originario de esa tierra, de Guatemala, que ha viajado y que ha tenido un proceso espiritual con su familia muy profundo, y él era el que estaba activando la pirámide masculina, y lo que se nos estaba pidiendo al femenino, específicamente a las que estábamos ahí, era que entregáramos las memorias de dolor. O sea, nuestro propio dolor, el propio dolor del masculino, era lo que no estaba, era como si estuviéramos agarradas del dolor y no lo quisiéramos soltar. Y entonces en esto de agarrarlo, sí, de agarrarlo, no estábamos dejando que la energía fluyera. Y yo sé, después pudimos compartir un poquito con las personas que estaban ahí, que hubo mucha gente que estaba presencial, gente que incluso viajó de un día para otro. Te cuento que hubo una chica con nosotros, Julieta, hermosa, que le mando un abrazo con mucho amor, que miró el video un día antes y desde España viajó para acompañarnos ese día. Entonces fue gente que de veras Wow. sintió el llamado, Lo que es el llamado del exactamente, corazón. y que dijo, no me importa cómo, pero voy a ir, ¿no? Entonces, cuando yo que pude destrabar mi pie y que empecé entonces a moverme alrededor de las personas, con cada persona que iba viendo, eh, delante de mí caminaba Jesús, después estaba yo, a mi lado izquierdo estaba María Magdalena y detrás de mí iba Sara. Entonces, cuando yo iba caminando, iban activándose esas memorias de dolor porque muchas de las mujeres y de los hombres que estuvimos ahí presentes en Tikal, obviamente que teníamos experiencias o de haber sido sacrificadas ahí o de haber sacrificado. Entonces las memorias empezaron a avivar, ¿no? Hubo incluso seres que recordaron, ¿no? Como su propio suicidio, ¿no? Su propia, o sea, gente que se ofrendó a sí mismas en esa plazuela, en esa tierra que estábamos pisando, y por eso es que había esa sensación de que nos estaban quemando los pies, porque yo estoy segura que no era yo la única que estaba teniendo esa percepción física. Y entonces, cuando empezamos a girar, obviamente el trabajo haciéndolo siempre Jesús, María Magdalena y Sara a través de los que estábamos ahí, fue que el femenino finalmente suelta, ¿no? Es como pensaba el femenino que sosteniendo el dolor, mmm, era como sentir que si lo sostengo y lo sostengo va a doler menos, ¿no? Entonces, realmente lo que se hizo fue, se suelta el dolor para dejar que nos atraviese y poder liberarnos del dolor. Y fue ahí cuando se activa la pirámide femenina y entonces ella puede mandar la energía, esa energía que era importante para poder activar el centro de la plaza en donde por mucho tiempo los mayas de ahí han estado haciendo ceremonias. Y mira qué curioso, cuando llegamos nos dijeron que ellos nunca tocan los tambores ahí, y nosotros nos sorprendimos un poco porque sabemos que en la mayoría de las ceremonias el tambor es súper importante, ¿no? Entonces Sí. cuando estábamos ahí me explican los guardianes por qué. Y me dicen que es un centro tan potente magnético que si se llegan a tocar tambores ahí tiembla en toda la tierra.
porque está conectado con el corazón de la Tierra, este espacio. Por eso es que era el único lugar en la Tierra en donde se podía realizar esta labor de destructurar las líneas del tiempo antiguas y de la Matrix, ¿no? Entonces, solo lo que se toca ahí es la marimba, que es típica de Guatemala, porque con esos pequeños toquecitos se activa el corazón de la tierra, pero desde una armonía y desde una frecuencia mucho más sutil que estar con el tambor y dale, ¿verdad? Entonces, en Porque eso, además el tambor activa los chakras exactamente, inferiores, el- son de repercusión, son los que uno, activan el chakra uno 2 sacro, que son, en cambio el otro es más del exactamente, ¿no? corazón. Y era como darle todavía más potencia. Así que fue muy hermoso Exacto. porque en eso cuando entonces finalmente la pirámide femenina se activa, entonces ahí veo que Ajá. llega otro segundo consejo de 13 sacerdotisas mayas, mujeres, no era ningún hombre, eran sacerdotisas mayas que empiezan a tocar la marimba en el centro. Y entonces la música que producía la marimba esta que nos acompañaba desde los planos superiores es la que crea, junta la frecuencia de las dos pirámides para que finalmente se pudiera hacer la activación de ese vacío cuántico, de ese espacio neutrino, que fue como lo viví yo en mi cuerpo, fue como un fluir de una energía muy potente que salía por tercer ojo y por coronilla y que iba directo a Saturno. Y entonces, en ese momento, nena, fue cuando empecé a sentir a nivel físico, fue muy fuerte porque sentía que se me desmoronaban los dientes. De hecho, hubo varias ocasiones en las que me Wow. toqué porque era una sensación de como si los huesos de mi cuerpo físico se Se estuvieran pulverizaran. pulverizando. Entonces yo necesitaba como tocarme para que esa sensación tan fuerte de que se estaba destructurando, de que había ahí un rompimiento, o sea, había realmente una pulverización de algo muy fuerte, Wow. no me llevara, ¿no? Y pudiera yo estar viviendo esa experiencia desde mis cuerpos sutiles, pero estar muy bien anclada, sosteniendo la energía de todos los que estábamos ahí. Así que en ese momento fue muy hermoso porque todos los que estábamos presentes cooperamos sosteniendo la energía para que eso se pudiera plasmar aquí en la tierra y sé en mi corazón que realmente el trabajo se hizo y que no fue, por supuesto, no fue solamente por una persona, y fue un trabajo que se hizo. Mira, dice Marta que Wow, Saturno rige los wow, bueno, dientes. yo no tenía de verdad idea de esto, qué hermoso, porque realmente yo tenía que tocarme mis dientes de los que sentía que se me estaban desmoronando de una manera muy impresionante. Mm, y, y en ese momento las personas estábamos girando en círculo y era que estábamos haciendo esa destructuración del tiempo, ¿no? Entonces fueron 13 minutos. Jesús, María Magdalena y Sara pidieron que Ok. fueran 13 minutos girando hacia un lado, destructurando el tiempo y cada paso de esos 13 minutos se sintió como una eternidad. Por lo menos yo lo sentía así, porque era, imagínate, Lo sentiste todos los larguísimo. programas en los que se ha basado nuestra humanidad. O sea, todos esos fue como, eran, se me agolpaban imágenes de guerras, genocidios, violaciones, masacres. O sea, no te Uf, puedo decir, fuerte, no te 13 puedo minutos largos. decir la cantidad, por eso, y mira, ahora que te lo cuento, me vuelve a pasar esto de sentir como los dientes Sí, muy sensibles, y fue bien fuerte, hasta que pasaron los 13 wow. minutos y entonces ahora teníamos que lograr que se volviera a crear ese vacío cuántico
para entonces ahora darle vuelta, ¿no? Darle vuelta a la energía A y la de empezar a anclar la frecuencia del nuevo tiempo. Y fue un momento muy hermoso. Yo dejé de sentir esa sensación en los dientes y lo que empecé a sentir físicamente fue una especie como de volatilidad, o no sé cómo decirlo. Era como si estuviera realmente flotando, tenía que estar volteando constantemente al piso para sentir que realmente estaba tocando el suelo, porque era una sensación como de si la energía me elevaba, ¿no? Incluso en el estómago, era como cuando estamos en el avión, que está ya descendiendo el avión y que tienes esa sensación de que te baja, ¿no? Así como bien curioso el estómago, era esa sensación constante, mucho en el plexo solar. En ese momento Jesús, María Magdalena y Sara toman es como si se acomodaran ellos de otra manera. Sara va dirigiendo, Jesús y María se sientan cada uno a las puertas, por así decirlo, en la parte superior de lo que eran las pirámides, porque durante todo ese día y hasta el día siguiente, que era todavía la celebración del equinoccio, Jesús, María Magdalena, así es, 20 ajá, al 21. Jesús y María Magdalena estuvieron sosteniendo la apertura del portal, porque seguían y seguían subiendo almas y almas y almas que habían desencarnado en todo el Wow. territorio, Liberándose. así es, liberándose. Y fue muy lindo porque lo que me explicaba Sara es que esas almas reencarnaban de inmediato. O sea, estas almas tenían que venir de inmediato a la tierra, que por lo tanto todo el proceso que un alma por lo regular vive después de finalmente llegar al siguiente plano evolutivo, ellas estaban, o sea, como salteándose esos pasos y yendo directamente a su próxima encarnación, porque eran almas que se estaban ocupando aquí. Así que me recordé en ese momento de aquella imagen que conté, incluso acá en tu programa, que yo veía caer plumas que tenían como una especie de filamentos y que se enraizaban en la tierra y que empezaba a crecer mucha vegetación. Y entonces me decían que era justamente eso, ¿no? Que eran la venida de todos estos niños que tienen en ellos toda la información guardada de esos tiempos, del tiempo ancestral de la sabiduría maya, y que está muy, muy, muy fuerte ahora en necesidad de que bajen esas almas, ¿verdad? Entonces, nos llovió 2 ocasiones. Era una lluvia que se sentía como un acurruco al alma, una lluvia muy menudita, muy, muy sutil. Además, la lluvia Así es es. limpieza, entonces es muy bonito porque es muy simbólico Exactamente, ¿no? también. Y los momentos, porque llovió en momentos así, o sea, realmente nos estaban mandando la lluvia, ¿no? En momentos bien específicos. Y bueno, finalmente se quedan Jesús, María Magdalena, cada uno en una de las pirámides, sosteniendo la frecuencia del portal para que se siguieran liberando y liberando y liberando estas almas que van a reencarnar prontito acá en la tierra. Me mostraban cómo todas esas semillitas caían en todo el territorio de lo que es América en este momento, y ellos traen, ¿no? Como esta impronta de energía bien importante para hacer eso, estas semillitas que estamos esperando. Y en eso Sara, ella estaba haciendo como toda una especie de danza en el centro del círculo, aperturando la espiral del nuevo tiempo. Yo veía que caían y caían y caían códigos y más información y más información a través de esa nueva espiral. Eh, cuando Sara estaba haciendo esta labor en el centro, las sacerdotisas, sí, ¡Ajo! hermoso, ¿no? Las sacerdotisas venusinas que estaban en un principio haciendo como ese trabajo de apertura, se empezaron a acomodar en forma espiralada, haciendo la conexión
como de este plano físico con Venus. Yo veía una espiral que se extendía y que iba directamente hacia Venus y que desde ahí bajaban muchos códigos de luz diferente, lenguaje de luz, códigos, jeroglíficos, números, incluso veía bajar, 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 y se estaban extendiendo por todo el territorio y era muy, muy especial porque los árboles estaban de una manera tan amorosa y tan hermosa cooperando con el proceso que los árboles en ese momento me hubiera encantado como grabarlo, pero está uno ahí, pues no puedes detenerte, ¿no? A agarrar el teléfono para grabar, pero realmente los árboles tenían una danza. Era impresionante ver cómo parecía que ellos estaban Movimiento. sincronizados exactamente porque era un movimiento de las hojas de los árboles tan peculiar que realmente yo decía, es que qué maravilloso eso. La gente incluso que estaba ahí, que no estaba en la ceremonia, pero que estaba ahí de turista, hubo un momento en el que ellos voltearon y empezaron a ver porque era una forma tan especial en la que se estaba moviendo el viento y en la que se estaban moviendo las hojas del viento, que yo creo que llamaron mucho la Y atención. lo único que siento, Lupita, es que los Ah, árboles te estaban dando qué las hermoso. gracias. Era como un agradecimiento, era como finalmente podemos presenciar esta liberación y la llegada de algo muy hermoso, nuevo, diferente, y era una danza de Sí, sí, agradecimiento. así, así. Y en ese momento, bueno, te digo, ahí creo que fue cuando llovió por segunda ocasión. Las personas ya estábamos en ese gozo, Ujú. sintiendo mira, yo de manera personal lo que sentí era que todos aquellos pasos que había dado, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas, en tantos recuerdos de vidas pasadas, en donde yo misma había ofrendado mi vida o me había sacrificado o había caminado por senderos de mucho dolor, de pobreza, de carencia, todo eso estaba llegando a su fin. Y a partir de ahí yo sentía realmente el camino tan puro, una frecuencia tan puro, de tanta certeza. A mí realmente Wow. llegar a Tikal me costó muchísimo trabajo de manera personal por muchas circunstancias que pasaron alrededor mío que realmente me hicieron tener dudas muy fuertes de si era el momento para ir a Guatemala. Así Pruebas, es. pruebas, Así. Lupita, Y en, pruebas. Era justamente la resistencia de no se haga el trabajo, porque el trabajo va a transformar, va a cambiar, va a ser un antes y así es. un después. Entonces es muy importante. Y yo quiero preguntarte, Lupita, porque una de las cosas de las cuales tú estabas temerosa era que siempre habías viajado en este tipo de trabajos con tus abuelitos. Y esos abuelitos de México siempre te acompañaban en todas las salidas. Y en esta ocasión ellos no les dieron visa y no pueden viajar contigo. Entonces, una de las preocupaciones de Lupita humana era, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿y cómo lo voy a hacer si siempre lo hemos Claro. hecho juntos, ¿no? Y recuerdo haberte dicho, es momento de que Ujú. lo hagas sola, estás lista, estás preparada. Y fíjate, y también yo sentí que además ellos no podían ir, pero quizá otras personas iban en su lugar que tú ni siquiera ibas a Así es. imaginarte lo mágico que iba a ser y cómo se iban a mover esas piezas para que ese trabajo fuera perfecto, aun y cuando tu cabecita te decía, me faltan mis Claro, claro. amigos, ¿no? Cuéntame cómo te sentiste con eso. Obviamente que extrañamos muchísimo y honramos a los abuelos en cada paso que dimos porque ellos han caminado, no solamente con el camino y el trabajo que han hecho con el Padre Sabio, sino con 30 años caminando a favor de la humanidad y de realmente trabajar para la conciencia de México y del mundo, ¿no? Obviamente que sí nos preguntamos, y yo creo que ellos mismos, ¿no? ¿Por qué estaba esto de la visa y del pasaporte mexicano
como interponiéndose, ¿no? Como para que ellos no lograran llegar a Guatemala, y fue una de las cosas que a mí me hizo detenerme y ver si realmente era momento de ir, ¿no? Porque ir con la mitad del equipo nada más, fuimos solamente 4 de los 8 pilares que somos en el equipo del Padre Sabio, y para no solamente para mí, para el resto del equipo, tanto para Mari Carmen como Efren y Eduardo, fue, ¿no? Obviamente, razón de cuestionar si era lo correcto ir, pero justamente como lo dices, en el momento en el que nosotros llegamos a Tikal, y no solamente ahí en Tikal, sino en todos los puntos que fueron activados, era muy hermoso ver cómo llegaban los abuelos que sostienen la frecuencia de los lugares, los guardianes de las zonas, y justamente ayer yo tenía una reunión con los abuelos, con el abuelo Ucan y con la abuela Oc, y les contaba y les decía, porque siguen con el asunto del pasaporte ahí, ¿no? Como frenado. Entonces me dicen, bueno, ¿no? Y les digo, hubo una abuela, la abuela Dominga, que estuvo con nosotros en el último de los trabajos cuando se hizo el anclaje de los pies del Padre Sabio, y ella se acerca porque todos siempre, como te lo digo, siempre en todo momento honramos a los abuelos que no estaban ahí presencialmente, pero sabíamos que etéricamente estaban haciendo su labor de sostenernos. Y la abuela Dominga, ya cuando se terminó el anclaje, se acerca conmigo y me dice que si yo ya había alcanzado a ver por qué los abuelos no habían podido llegar a Guatemala. Ah, Y le dije que yo creía que sí, me dijo, no, me dijo, todavía no lo alcanzas a ver, me dice. El hecho de que los abuelos no llegaron es porque ellos ya dieron todos los pasos que tenían que dar. Ahora les toca a los jóvenes, ¿no? Ahora les toca a los que están aquí, y ella me hizo ver algo que no habíamos notado, y que era que somos el equipo que fuimos de Pilares, somos los 4 colores de las 4 direcciones. Efren es el rojo, Eduardo es el blanco, Mari Carmen el amarillo y yo soy el azul, ¿no? Entonces, y juntos justamente creamos esta sinergia y esa unidad tan fuerte, que hizo que los trabajos fueran tan amorosos, pero sobre todo tan bien cimentados también. Entonces, esa visión, esa palabrita que me dio la abuela Dominga, creo que me hizo terminar de acomodar, ¿no? El por qué a veces nuestro ego o la percepción que tenemos a veces muy limitada de las cosas nos hace ver como un problema algo que en realidad no lo es, ¿no? Y ahora realmente puedo ver perfecto. que era así, esa manera perfecta, que los abuelos tenían que quedarse acá a sostener el trabajo desde aquí, y que los que teníamos que ir fue los que llegamos finalmente, ¿no? Y eso fue muy hermoso. Todo Así fue es. perfecto. Claro. Ahora quería conversar contigo algo importante, porque cuando visualizaste a Jesús, a María Magdalena y a Sara, dijiste que Sara estaba girando en su danza Ujú. hacia la izquierda y María Magdalena y Jesús hacia la derecha. O sea que Sara tenía, digamos, la tarea de desactivar, digamos, de limpiar y desactivarlo, y Jesús y María Magdalena de activar el nuevo tiempo. Fíjate que Es- lo que creo Así. es que era como una labor en conjunto, más bien en ese momento. Cuando yo veía que Sara movía la energía hacia el lado izquierdo, lo que yo podía ver desprenderse de ella en mi muy limitada capacidad quizás para entender todo desde, imagínate, los planos dimensionales en donde estaban ellos trabajando, pero cuando yo me concentraba en el movimiento de Sara, que era hacia la izquierda, lo que yo más bien sentía es que ella estaba haciendo como ese trabajo de recogimiento. Sara, para mí, la forma en como yo he experimentado la energía de Sara es con una potencia magnética impresionante, impresionante. Entonces siento que lo que ella estaba haciendo era como aspirar toda esa frecuencia del viejo tiempo para después poder anclar el nuevo. Y que lo que estaban haciendo Jesús y María Magdalena al girar hacia el otro lado era abrir esa frecuencia del tiempo viejo, ¿no? O del tiempo que estaban desestructurando. Era como ellos lo aperturaban,
y Sara lo estaba atrayendo hacia ella misma para que se disolviera en totalidad. Y luego, cuando ya se hizo esa primera labor de destructuración de las líneas del tiempo pasado, cuando Jesús y María Magdalena dejan en el centro a Sara sola, no era una danza que giraba o como una espiral, era más bien una danza muy hermosa. Yo veía de todo el ser de Sara desprenderse una energía verde esmeralda, justamente del color que tengo ahora en mi mantito, una energía verde esmeralda que se desprendía de ella y que esa energía lo que terminaba de hacer era como acomodar algo bien importante que nos dijeron y qué bueno que me acuerdo de esto, es que teníamos que estar mucho observando los próximos 13 días después del 20 que estuvimos ahí. Los próximos 13 días iban a ser el reflejo de los próximos 13 años y que estos próximos 13 años eran en donde se iba a terminar de acomodar la energía del nuevo tiempo y que por lo tanto iban a haber cambios acelerados, muchos movimientos planetarios. Justamente hoy acaba de temblar en Chile, 5.8, tembló esta mañana en México, hay un conato, hay un aviso en el comando URMA que sostiene la energía del anillo de fuego desde ayer en la noche. Me despertaron a las 2:22 de la mañana para pedirme que me pusiera al servicio porque había una alerta de terremotos que pudieran presentarse de manera simultánea en varias partes de la Tierra debido a las activaciones que hay justamente el 26 que estuvimos en Guatemala también haciendo el trabajo de la activación de los pies del Padre Sabio. Se activó el volcán Santiaguito en Quetzaltenango y también en esos días que estuvimos haciendo la labor estuvo activo el volcán Popocatépetl y eso no es casualidad porque lo hemos platicado en otros momentos. Los volcanes apoyan la liberación de energía densa y como estuvimos liberando una cantidad impresionante de almas y de energía que había en toda la zona de Centroamérica. Después me lo explican y me dicen, no es que solamente se haya activado Guatemala, sino que se encendieron, así es, se encendieron los 7 escalones que son los representativos a la escalera de Salomón, así que realmente hubo un proceso de activación de una energía neutrina en todo Centroamérica. Por eso es que Centroamérica está manifestando El Salvador con situaciones políticas, sociales muy fuertes. Nicaragua está muy activo telúricamente, Costa Rica tembló en esos días que estuvimos también, Panamá ha estado teniendo movimientos, me muestran mucho agua en Panamá, mucha agua en Panamá, Belice está pegadito con Guatemala y también mucho movimiento. De hecho, los días que estuvimos ahí, hubo en 2 ocasiones que nos mandaron un aviso de que muy probablemente un grupo, no recuerdo si es un comité de trabajadores o algo que tiene que ver con la política ahí en Guatemala, estaban por tomar las carreteras y los aeropuertos, entonces que muy probablemente no podíamos viajar en esos días. Yo sabía que era parte del movimiento de la oscuridad que se manifiesta también de alguna manera, pero van a estar ocurriendo muchas cosas importantes para Centroamérica, no solamente para Guatemala. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Eso es la otra pregunta que te tenía, que si tú sentías de verdad que el trabajo había sido solamente en ese territorio, es más, no solamente en Tikal, sino en Guatemala como país, o Centroamérica Claro. o Latinoamérica. Lo que pasa es que para este momento planetario y para todo lo que se viene para Sudamérica, nena, bien importante lo que va a empezar y ya está sucediendo. Echemos nada más una miradita así, sin dejarnos llevar eh, sin creer que todo es como nos los pintan los medios de comunicación, pero sí tenemos que echar una miradita a lo que está sucediendo,
porque lo que está pasando con Trump en este momento en Estados Unidos, lo que está pasando socialmente en Perú, los conflictos, los terremotos y sismos que han ocurrido en Perú, que han ocurrido en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, que está, Deslave, es agua, así fuego, tierra. es, Venezuela, como lo dice la hermanita, con la caída de los gobiernos, esto ya es imparable, es imparable. Y el hecho de que se usara el, el primero, por así decirlo, de los países de Centroamérica desde la mirada de norte a sur, para que, porque a ver, aquí lo importante es que Tikal fue construido por nuestros ancestros para este momento, ¿sí? Para este momento. Así que el hecho Increíble, de que hayamos increíble. hecho la labor que hicimos, no te imaginas, de verdad que yo ya no sabía si llorar o reírme, o de verdad que era una Tan sensación bella, de Lupita. una gratitud que ya uno no sabe cómo expresar cuando me mostraban las fotos y más fotos y más fotos de gente en todas partes del mundo, gente en Alemania, bueno, es que en todas partes del mundo, ¿no? Haciendo la labor de sostener con los cuarcitos rosas, con la espiral de miel, con la rosa, y eran fotos y fotos que mandaban a mi número Qué bello, personal. Bueno, qué mira, bello. de verdad que te lo digo con todo el corazón. Qué lindo se siente, qué lindo se siente, y además que fue un trabajo hermoso y todo el mundo está súper agradecido. Yo contigo, porque, yo digo contigo porque en realidad eres, como tú dices, la punta, ¿no? Y siempre tiene que haber un guía que uno sigue y sobre todo tú, que esa es tu misión, es que no es que te puedas escapar de esto, es que viniste a una labor maravillosa, transformadora en este justo momento de la Tierra y estás haciendo una misión maravillosa para el despertar de conciencia. Y sí creo que ahora que viene la energía de Europa para acá, para Latinoamérica, con este gran despertar en Latinoamérica, primero tenía que pasar esto, era la liberación de toda esa tristeza, dolor, pena, y en cierta manera también había como una obstrucción que impedía evolucionar, porque si esas almas estaban todas allí atrapadas y no podían evolucionar, pues esa liberación ha sido maravillosa y estoy segura que ha sido ahí y en muchas otras partes. Entonces, qué lindo que esas almas se liberaron, que ese dolor ya se está mermando y ahora con la mesa limpia tú puedes servir la comida limpia, nueva, Esa. diferente, ¿no? Pero no con el dolor o como yo digo, las cosas viejas de la cena anterior. Entonces, sí es muy importante el trabajo que se hizo. Yo siento que fue espectacular, aunque no estuve allí de manera presencial, pero sabes que te apoyamos mucho. Yo, particularmente a mí me tocó en Colombia, porque ahí es donde estaba. Yo te dije, donde yo esté, yo te voy a apoyar. Y no sabía dónde iba a estar, ni dónde lo iba a hacer, ni qué iba a hacer, ni con lo que me iba a encontrar. Lupita, cuando yo alquilo este hermoso apartamento en una zona muy bella en Medellín, para los que conocen, que se llama El Poblado, y cuando bajo del edificio al jardín del edificio me encuentro con un bosque, literal, el río le pasaba por el lado, o sea, tú estabas sentada Wow. y el agua, ¿ok? Un árbol que era, a mí me pareció que era un guardián enorme, un árbol gigante, y un espacio perfecto para que nosotros nos sentáramos a hacer el trabajo. Y ahí estábamos con los cuartos que me había llevado, con el ankh, con la miel, con todos los elementos que pediste, e hicimos el trabajo de apoyo a las 11:11 de hora Guatemala, como lo indicaste, y yo sé que muchas personas lo hicieron, y nada más esa conexión y el poner la intención de hacerlo y el amor con que lo hicimos, mira, eso tiene que repercutir de una manera Así es. positiva tan importante y tanta gente haciéndolo, unos con el ANC y otros, como tú dices, con la rosa,
pero fue increíble. Ahora te pido que nos expliques, tú sí usaste el ANC y lo rotaste a la izquierda, o sea, fue el Así mismo es. trabajo que Ahora, hicimos nosotros. quiero hablar de eso porque eso no lo habíamos hablado públicamente y para mí es súper No, importante. Mira, había tanta energía alrededor de este proyecto de, de mucha gente que estaba en la incertidumbre y que estaba en la duda de si realmente esta labor se tenía que hacer o no, que hubo una noche en la que se presenta solamente María Magdalena y ella me dice que hay que hacer un plan B para la labor. Y cuando ella me dice un plan B, yo pregunto, ¿cómo? Que sí, ¿y para qué un plan B? ¿Y cuál era ese plan B? Y me dijo, bueno, si a ustedes no les es permitido llegar a Guatemala o se presentan interferencias para que ustedes no lleguen ahí, el trabajo se tiene que hacer. Y si no se hace en Tikal, entonces lo vamos a hacer todos en América. Entonces, María Magdalena es la que empieza a entregar las indicaciones para el plan B y ella me dice, hay que reunir a una persona por estado, ajá, por estado en México que esté dentro del paralelo 19.5, o sea, la zona magnética más potente de México. Además de eso, tiene que haber un representante de la mayoría de los países de América, ¿no? Es desde Canadá, Estados Unidos hasta Argentina. Y hasta si Argentina. ustedes, los pilares del Padre Sabio, que les corresponde ir a Tikal a hacer la activación, no logran llegar, algo sucede y no pueden anclar las llaves ANC en ese territorio, entonces Jesús y yo, María Magdalena y Sara, vamos a unirnos energéticamente con el plan B para que entonces la desarticulación del tiempo se dé desde otra forma, ¿no? Y entonces para mí era real, a mí nunca me había pasado una situación así de que yo sintiera que era, me sentía hasta como en una película de Misión Imposible, de verdad. De decir, pero ¿cómo es que puede pasar algo y que no lleguemos ahí al momento? Pero claramente entonces así estaba la energía y así era también esa capa de densidad de involución de un montón de gente que no creía que se tenía que ir a Tikal a hacer la labor ahí, ¿no? Y esa gente estuvo mucho más cercana a nosotros de lo que nos podíamos imaginar, entonces era bien fuerte, ¿no? Gente que nos decía, es que hay mucha densidad, y me llama mucho la atención porque una de esas personas muy cercana a nosotros nos decía, es que no es momento de ir a Tikal porque hay mucha densidad, y yo siempre decía, bueno, y si no va uno a hacer el trabajo como pilar de luz, pues entonces, ¿quién lo hace, no? Siempre Exactamente. Pero habrá. bueno, así es esto, ¿no? Así es este juego que al final lo tenemos que vivir así desde esa sensación en el corazón Y uno, y esa uno siempre, Lupita, se va a encontrar que cuando tú haces un trabajo de luz, siempre la oposición va a estar presente. Siempre van a decir presente el miedo, las dudas, la incertidumbre, el que te diga no, no es momento, no se debe, yo no creo, pienso que es mejor así o asado, para hacerte dudar a ti. Y cuando tú estás firme y no estás temblando con lo que te están diciendo alrededor, es claro, cuando se logran con éxito los claro, trabajos como lo hiciste tú ahora. Tú fuiste con un temple increíble, guiada, protegida, amparada, y aunque las cosas se te iban poniendo o no, ahí estabas tú, dale, paso con paso, y tu sí, familia. Belén. Entonces, es muy importante que esto nos haga Ujú, reflexionar a todos, porque siempre en la vida, cuando nosotros tenemos un proyecto, siempre, no importa el que sea, si es un proyecto personal o es un proyecto planetario como el que hiciste, siempre van a haber las personas que no están de acuerdo, las que no le parece, las que lo creen imposible, las que tratan de sembrar el miedo, la incertidumbre, hasta incluso de así, frenar los procesos. Siempre. ¿Pero por qué? Porque estamos en dualidad. Entonces es normal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Basados en esta así, experiencia, continuar lo que sienta tu corazón. Lo que sienta tu corazón. Si tu corazón te decía,
tengo que seguir y esta es la Claro. vía, por allá voy. Y fíjate cómo se te iban abriendo y abriendo todos los caminos, que hasta los árboles te dieron en su danza, Sí, te dieron su mensaje. Entonces, nunca debemos desmoronarnos cuando estemos claros de lo que queremos hacer y lograr. En así todo en la vida, yo creo que es así. Y yo sé que cuando es algo tan importante, planetario sobre todo, Lupita, tenías que es. haber estado, no sé, resguardada, protegida, el clima te favoreció, las cosas, a lo mejor justamente el que te molestaran los pies, que ahora lo ves como algo, ay, qué feo que me dolían o me quemaban, era justamente aquí estoy, te estoy llamando la atención, es decir, hello, soy los pies, aquí estoy, el Así trabajo es. era de los pies, eran los pies del Así es. Padre Salvio, y ellos son los que estaban diciendo, hey, aquí estoy, te pico en el pie derecho, justo cuando estabas viendo lo de la pirámide masculina, Claro, que es derecho también. Entonces, todo es una sincronía que tú dices, si yo empiezo a unir las piezas, entiendo perfecto el mapa. así es, totalmente. Y, Es y hermoso. mira, en mi vida, no solamente para esto, sino para muchas experiencias que he vivido a lo largo de mis casi 40 años, esto ha sido una constante, ¿no? Como el verme desafiada para ver si sí se puede hacer lo que yo estoy planeando o lo que yo estoy queriendo hacer. Y obviamente que esta no fue una excepción, ¿no? Es muy hermoso ver cómo vale la pena anclarse en la certeza cuando realmente el llamado viene del corazón, ¿no? Entonces ha sido una gran lección para mí desde el inicio de las labores en Guatemala, la planeación, todo esto que les platicaba ahorita de este segundo grupo que se armó, en donde había personas como tú que iban a estar anclando la llave ANC. Aquí el secreto era que si no se podía anclar la llave ANC en Tikal, que era el punto geográfico para lograr la potencia electromagnética que enviara el rayo a Saturno para que se destructurara el tiempo, entonces Jesús, María Magdalena y Sara iban a usar la frecuencia de todo América. Entonces ahí podemos imaginarnos qué frecuencia tiene Tikal, qué frecuencia tan grande tiene Tikal para que se haya elegido ese punto como el pulsor, ¿no? de ese rayo. Pero si por algún motivo no se lograba en Tikal, entonces se iban a usar esas llaves, ¿no? Que fueron entregadas a personas muy específicas en todo el paralelo 19, en Monte Shasta con nuestro hermano Serafín, en Colombia contigo, en Argentina con Lili, con el equipo de Fénix, Éramos exactamente 33. 33, ¿no? Que eso también. 33 llaves han activándose al Exacto. unísono. Eran exactamente 4 Así vueltas es. a la izquierda, esperar, y 4 vueltas a la Así es. derecha en un cuadrado de cuarzos rosas con una Así es. espiral hecha de miel. Y qué hermoso, porque, bueno, a mí me tocó hacerlo, mi esposo, mi hija y yo, estábamos los tres, y hicimos como un triángulo con eso en el medio, en ese bosque, y la verdad es que fue mágico. Y yo sé que muchas personas que lo hicieron, el de la flor, simplemente no las 33, lo hicieron con mucho cariño, con mucha Así es. entrega. Conozco porque sé de mi gente que se fue, se trasladó a parques, que se fueron a pirámides, que se fueron a lugares energéticos bonitos solamente para estar en presencia de manera no presencial, pero de hacer la presencia y la intención de este trabajo amoroso. Así que yo sé que hicimos una gran labor y sobre todo tú, y te doy las gracias y te honro por ser un alma tan bella y tan comprometida ahora mismo con el planeta. Lupita, por favor, sigue, sigue, y quisiera que me dieras, luego de este trabajo, ya pasó todo, ya hiciste este trabajo,
¿Cuál es el mensaje de Jesús, de María Ay, qué Magdalena y hermoso. de Sara? Mm, me, ya voy a llorar, pero lo que sucede es que de verdad que para mí me pasó igual cuando recibí los códigos de Sara en Argentina, que era impresionante ver cómo la reacción de la gente era ponerse al servicio. Entonces, o sea, las mujeres hablaban de todas partes del mundo para recibir los códigos de Sara, no porque quisieran solamente recibir los códigos de Sara, sino porque querían ponerse al servicio y empezar a transmitir los códigos de Sara. Y cuando yo veía y yo sentía eso, yo decía, pero qué hermoso que la gente ya esté en esa vibración y que estemos ahí viendo ahora cómo me puedo poner a accionarme. Eso pasó exactamente en esta labor que se hizo en Tikal. Yo veía y veía las fotos, no solamente el grupo de los 33, por si los que teníamos que llegar a Tikal no podíamos llegar, entonces ahí estaba el plan B. Estas 33 almas o 33 familias, como en tu caso, qué hermoso, porque estuvo ahí la Trinidad manifestada, si lo puedes ver, tu esposo, tu hija y tú haciendo esta Trinidad. Hubo otras personas que también estuvieron así en dualidad o en trinidad, haciendo la labor de si por algo fallaban el equipo del Padre Sabio y no podían llegar, entonces la labor se tenía que hacer y estaba este grupo. Y después de eso, en Trinidad, mira, éramos nosotros en Tikal, las 33 llaves y los que sostenían, ¿no? Otra Trinidad ahí manifestada de toda esa gente que fue a No, diferentes, y así ellos y tres, Jesús, Sara, María exacto, Magdalena, Sara. O sea, eran todo, los sí, tres por todos lados, ¿no? Y también la pirámide y el masculina, centro, la femenina y la exacto, parte neutrina, o sea, la parte exacto, del centro. exacto. Entonces, Ujú. cuando yo ese día en la tarde empecé a recibir y a recibir y a recibir imágenes de la gente, que no importaba a qué hora, si en sus países era de madrugada, la gente estaba ahí conectada, sosteniendo el trabajo, eso realmente es algo y yo acepto con mucho amor y recibo con mucho amor las palabras tan lindas de agradecimiento de la gente y de verdad que las guardo con mucha humildad y con mucho amor en mi corazón, pero de verdad te lo digo con todo el amor del mundo, esta labor la hicimos todos juntos. O sea, esto no fue algo, ni siquiera en mis sueños más remotos yo hubiera imaginado que algún día iba a ser punta de flecha de un trabajo así. Te lo juro que no, o sea, jamás yo me hubiera imaginado una labor como esta, jamás hubiera yo imaginado que la gente tuviera esa confianza, exactamente, ¿no? La confianza de atender al llamado y de responder y de decir, aquí estoy, ¿no? Confío en lo que está diciendo esta muchacha, esta persona, confío, me resuena, lo siento en mi corazón como para haber comprado un boleto de avión de un día antes desde España y haber viajado, haber vendido Wow. tus cosas para viajar a hacer esto. Eso es lo que yo guardo en mi corazón y que atesoro como las pruebas fehacientes de que ya estamos en una humanidad nueva, de que este tiempo ya es una realidad, de que los corazones, más allá de seguir a alguien, porque, y siempre lo he dicho, no es que yo quiera ni que me vean como gurú, ni mucho menos como alguien a quien seguir, pero que sí la forma en cómo transito el camino, que es con mucho amor, pueda llegar a impactar la vida de las personas para ver que es posible, ¿no? Y ya somos muchos caminando en ese amor, en esa frecuencia. Y para contestar la pregunta que me hiciste, hermana mía, cuando yo cuando se cierra el trabajo, cuando los guías y los seres de luz dicen, Eso está, ya está, se desactivó el viejo tiempo, hay que observar los próximos 13 días, porque los próximos 13 días van a ser un reflejo de los próximos 13 años en las que va a terminar de instaurarse el nuevo tiempo. En ese momento, yo sintiendo una expansión del corazón y un amor maravilloso, volteo a ver hacia la pirámide femenina
y hubo un águila que nos estuvo sobrevolando casi todo el momento que estuvimos ahí. Esta águila sobrevolaba por nosotros, muy bajito, y luego subía, y luego iba, desaparecía, y luego volvía a llegar. Y en ese momento, cuando yo escucho que los seres de luz que estuvieron acompañando nos dicen, hecho está, y se siente como se sella la energía de ese momento. Yo abro los ojos y volteo a ver hacia la pirámide femenina y veo que el águila aterriza en la punta de la pirámide y, eh, y despliega sus alas, ¿no? Pero desplegó las alas, las Ajá. abre las alas y duró rato ahí, ¿no? Yo no te puedo decir cuánto fue, si fueron 3, 4 minutos, pero no fue un ratito de, no, no, no. Ella se quedó con las alas desplegadas. Les aviso a las personas, volteamos a verla, le empezamos a aplaudir, a gritar. La gente que estaba arriba de la pirámide creía que les estábamos gritando a ellos y ellos nos saludaban, nos hacían corazoncitos y en realidad estábamos nosotros, pero viendo cómo esa águila estaba con las alas abiertas, feliz, Feliz ¿no? estaba. Y qué hermoso porque fue en la pirámide femenina. Entonces, cuando yo digo, ¿qué me quieres decir, hermana? ¿Por qué estás ahí? ¿Y qué me quieres decir? Y me dice, porque ya desplegamos las alas y que el femenino ya está listo para volar, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, de verdad que yo estoy que me derrito de amor y duró buen rato el águila así y en eso cierra sus alas, nena, y de verdad te lo digo, parecía que nos estaba haciendo una reverencia porque después de rato con las alas abiertas las junta y hace esto el águila y buen rato se queda con la cabeza abajo como honrándonos, como agradeciéndonos. En eso nuevamente empiezan las olas a hacer, las hojas, perdón, de los árboles a hacer ese movimiento tan peculiar que habían estado haciendo y en ese momento yo me arrodillo, me entro en mí, agradezco por estar presenciando una cosa así. Yo creo que uno nunca se imagina que lo va, por lo menos no me lo imaginaba nunca que iba a vivir experiencias de este tipo. Y cuando yo hago este recogimiento de la energía de este momento, grabarlo en mi corazón, ahí es que veo Jesús continúa en la pirámide, María Magdalena y Sara continúa haciendo esta danza, descargando todo eso junto con las sacerdotisas venusinas que estaban apoyándola, conectadas hasta Venus, pero en ese momento yo siento que era momento de agradecerles a ellos por toda la labor. Y cuando yo voy a mi corazón a agradecer por ese momento, por todo lo que se había desplegado, yo veo que Jesús, María Magdalena y Sara, a los que estábamos ahí, no solamente a mí, se arrodillan y ponen su frente en el piso y nos dicen gracias, ¿no? En ese momento yo no podía dejar de llorar, no, no, o sea, no, es algo que yo creo que no, uno no logra realmente coincidir. Es muy hermoso saber cuando te pones a disposición del mayor bien y del plan mayor, es muy hermoso saber que somos vistos, y no solamente yo, ni los que estábamos en Tikal, sino todos los que resonamos con esta labor e hicimos el trabajo, como de verdad desde los planos superiores somos honrados y Qué bello. fuertemente apreciados y valorados por realmente hacer que las cosas pasen en esta Total, dimensión y confiar, ¿no? Confiar. Ese día en la noche, totalmente. Yo lo que pienso, perdón, yo lo que pienso, Lupita, es que no me voy a equivocar, es que ni sabemos la magnitud sí, no, de no, lo que se hizo. no, no, no. Fue tan Ujú, grande y fue tan mágico que nosotros no nos podemos imaginar humanamente la transformación energética y la liberación energética que se hizo para el planeta con ese trabajo que parece pequeño, que parece ujú, simple. Yo creo que no nos llega
vamos a imaginar la magnitud de la importancia que tuvo, sobre todo para ustedes que estuvieron allá. Yo lo he escrito en algunos grupos y quiero aprovechar este espacio porque sé que va a llegar a mucha gente que se unió y realmente así es, nena, sí. Yo agradezco mucho tener una vida tan sencilla, que en el momento en el que se cerró el trabajo y agradecí, me volteo y están ahí mis hijos y ellos me aterrizan, pero rápido, para que yo no me quede en eso de estar pensando todo lo que se hizo y qué implicaciones va a tener y demás. Entonces, realmente mis hijos me regresan a la tierra y yo empiezo a caminar siendo la mamá que tengo, que quiero agua, que ya tengo hambre, que ya me quiero ir y todo lo demás. Eh, pero cuando tengo momentos de conexión y que regreso a sentir cómo se está integrando la labor que se hace, justamente esa sensación tengo de que no somos conscientes, de que no tenemos la capacidad todavía de ser conscientes de la repercusión que tiene en el universo la labor que hemos hecho y que se ha hecho en Tikal. Y yo lo he comentado en algunos grupos y he dicho, y realmente así es, muy probablemente no vayamos a aparecer en los libros de historia en este momento, ni en las noticias a nivel nacional, internacional, ni vamos a hacer una tendencia en TikTok, ni mucho menos, pero en los registros akáshicos planetarios, ahí sí que vamos a ocupar y ya hemos ocupado una semblanza, una páginas bien importante, así Un es, antes y un después. por lo que se hizo específicamente en Tikal. Y sí, a los corazones valientes que llegaron, que atravesaron o que atravesamos, me permito decírmelo a mí misma, el Claro. desafío, la desconfianza, la duda, la incertidumbre, todo desde Todo. mi corazón. Gracias, de verdad, gracias profundamente, porque esto era algo que no podía, Hasta el compromiso así es, económico, el compromiso de que muchas personas pidieron los días libres en sus trabajos, o que sacrificaron sus trabajos, o que dejaron a sus familias, o que pasaron lo que fuera. Se les agradece mil a todas esas personas porque sí hicieron un esfuerzo, pero valía la pena y nuevamente digo, ni siquiera nos imaginamos la magnitud de la labor que se realizó. Fue hermoso. Y para todos los que están preguntando si lo dejo grabado, por supuesto, yo dejo grabado. Aquí, Nena-Agustí, en esta cuenta que es mi cuenta, Nena-Agustí, voy a dejar grabado este live. Y yo les voy a pedir solamente algo. Por favor, en el avioncito, pásenselo a todas aquellas personas que todavía tienen duda del camino, de la transformación, de la conciencia, a los que no todavía han tenido una duda en cuanto a la espiritualidad, si es energía, si no, qué debo hacer. Porque hay muchas personas que deben saber que hay otras trabajando por el planeta y no solamente por sí mismas. Deben saber que hay sí personas entregadas por amor y por misión a un camino que nos va a llevar a todos a la evolución, al crecimiento espiritual, al aumento de energía y de conciencia en esta época. Entonces, sí es muy importante que lo compartan y que lo vean desde el principio para que digan, wow, qué increíble, la próxima vez me sumo y quizá hagamos una labor más grande todavía, porque esto ha sido así, de a live y de 5 y de otro live y otro live y otro live por aquí y uniendo gente en todos los continentes. Pero qué hermoso cuando creamos más conciencia, cuando somos más, no 200 personas conectadas, sino miles de personas conectadas. Y ahí empezamos a hacer esa verdadera red planetaria de amor y de conciencia, que va haciendo más labor y más labor de transformación, porque todavía se necesitan hacer muchos trabajos de transformación. Y yo sé que tú vas a seguir, Lupita, porque yo sé que este no es, aquí no. lo para todo. Yo sé que vas a continuar y que te van a dar muchas misiones más. Y yo particularmente, si lo siento desde mi corazón, voy a estar allí para ti,
para apoyar en lo que pueda, ayudar en lo que pueda y decirte, cuenta conmigo, porque sí, de verdad, es importante, cuenta con mis redes, cuenta con lo que yo pueda, de verdad, porque mi planeta vale la pena, porque mi gente vale la pena, porque yo valgo la pena y todos valemos la pena vivir un mundo mejor, porque estamos dejando una era de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de escasez, de carencia, de guerras, de eso, de estancamiento, que ya no más, no lo necesitamos más. Queremos salir de todo eso y vibrar en esa frecuencia de amor y de abundancia que todos nos merecemos. Así es, hermana, y ya está aquí la frecuencia, y ese fue el mensaje con el que cerró Sara ese día tan hermoso en Tikal. El nuevo tiempo ya es, dijo, ¿no? Ya es, y está a disposición de cualquier corazón que desee sumarse a esta espiral. Ya no hay, en realidad, otro tiempo, ¿sí? Solamente hay la conciencia que tiene que voltear a ver que el nuevo tiempo ya está transcurriendo aquí en la Tierra, y es una cuestión de percepción, ¿no? Entonces, yo lo he sentido así en mi vida, como por lo regular terminaba muy cansada de los trabajos energéticos en otros lugares. Cuando el último trabajo que hicimos antes de Guatemala en territorio Hopi, tuve un proceso después de haber regresado a mi casa físicamente muy desafiante, y es impresionante cómo en esta ocasión siento, no voy a decir que no me siento cansada, porque obviamente que me siento físicamente cansada, pero también es una fuerza la que me dio Guatemala, los corazones de las gentes que estuvieron ahí físicamente, a mis hermanos pilares que estuvieron físicamente ahí, a Efren, a Eduardo, a Mari Carmen. De verdad que gracias, los amo, fue una labor que hicimos juntos. A los que no pudieron ir, a los abuelos que estuvieron sosteniendo también, muchas gracias, porque todo fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Y a toda la gente que estuvo sosteniendo, no me va a alcanzar de verdad las palabras de gratitud para abrazarlos y decirles que esto fue un trabajo que se hizo en unidad. Fue el que se haya logrado, claro, fue porque fue el pulso de muchos corazones en certeza. Eso fue lo que logró que este trabajo se pudiera realizar, así que gracias desde mi corazón, y bueno, sí, seguiremos contando todo lo que vivimos por Guatemala. Lupita, brevemente, ¿cuál fue el trabajo de las agüitas y del lago Atitlán? Luego, posterior a Sí, lo de las bueno, lo pirámides. más fuerte definitivamente fue en Tikal, pero no queremos demeritar tampoco las otras labores que se hicieron. Metidos en el agua, estuvimos pariéndonos, ese fue el trabajo, fue parirnos en esta nueva línea de tiempo, y sincrónicamente 33 almas en círculos dentro del lago Atitlán. Ahí fue, la indicación era parirnos en la nueva línea de tiempo. Entonces fue un trabajo muy hermoso. Era impresionante porque estamos en un lago en donde las aguas eran calmas, ¿no? Calmas. Y cuando empezamos a hacer el trabajo, se hicieron olas. Se sentía la energía de Shesha que estaba ahí activando, y fue un momento muy hermoso cuando se liberaron las agüitas que tenemos del Tíbet y que se entregaron, ¿no? A las mujeres que estaban ahí. Pero eso no fue en el agua Titlán, no, lo de fue las entonces agüitas. en Río Dulce, ¿fue? En el agua En el lago Izabal. Izabal, sí, tienes razón. En el castillo. Exacto. Lo de las Fue agüitas fue primero. primero. Y luego, exacto, y luego el En tercer Atitlán, punto exacto. fue el agua Titlán. Entonces, el agua Izabal fue donde ustedes dejaron las agüitas que venían desde hacía muchísimo tiempo, y allí fue el parto, que tú dices, ahí fue donde se... Exactamente, sí. Ahí en el lago Izabal, exactamente, fue en donde entregamos las agüitas, y en donde la indicación fue hacer este trabajo de ya destructuramos el tiempo, entonces ahora nos vamos a parir en la nueva línea, ¿no? En el nuevo tiempo.
Fue un trabajo muy hermoso, hubo una manifestación impresionante, todo el mundo abría los ojos para ver qué era lo que estaba pasando con el agua, porque el agua empezó a tener un movimiento serpenteante maravilloso Hola. y se hizo, ¿no? La labor ahí de entrega. La labor de las agüitas es reconfigurar las aguas, ¿no? Lo que hace es toma la reconfiguración. Fue muy hermoso porque se veían un montón de hexágonos como reconfigurando cada porción del agua. Fue muy hermoso, fue muy pura la frecuencia del lago recibiéndonos la energía del lugar. Fue muy hermosa. También se hizo una liberación de aguas ahí porque estuvimos en un castillo, no me voy a acordar. Si alguien anda por aquí nos puede recordar cómo se llamó el castillo en el que estuvimos, porque Carol, mira, ahí andas, Carol, si me puedes recordar cómo se llama el castillo, un lugar que fue de tortura, que fue de muerte para muchos hermanos que llegaban desde África a trabajar, a hacer trabajos de esclavos, para muchos de la gente indígena, San Felipe, el castillo de San Felipe, ahí en el lago Izabal, ahí estuvimos haciendo este trabajo que consistió en primero hacer una liberación de las almas, el castillo de San Felipe, de todas esas almas bueno, unos datos y una información muy, muy fuerte de cómo torturaban a las personas. Mira, nomás por decir una muy pequeñita para no entrar en temas muy densos, justamente había un lugar en donde se les metía los pies a las personas y se les dejaba ahí con los pies metidos en el agua para que empezaran a hincharse de tanto tiempo con los pies dentro del agua. Y yo decía, wow, justamente como traigo mis pies, ¿no? Bien hinchados. Entonces, fue hacer la liberación y después entregar las aguas, parirnos a nosotros mismos en esta nueva línea de tiempo. Fue un trabajo muy hermoso en donde Eduardo y Efrén, los dos pilares masculinos, mientras nosotros hacíamos el círculo en el agua, ellos de una manera intuitiva y natural empezaron a activar la espiral del nuevo tiempo mientras nosotros nos estábamos pariendo a nosotros mismos y fue muy hermoso ver cómo el masculino era el que estaba haciendo esa activación de la espiral del tiempo neutrino y entramos como en lo que yo te puedo decir es que se sentía como si hubiéramos creado una cúpula y estuviéramos resguardados dentro de esa cúpula y toda la gente que andaba ahí de turista y todo realmente era como si no nos pudieran ver, incluso no nos pudieran escuchar. Fue muy hermoso, muy potente el trabajo. Seguro, como si estuvieran en otra Exactamente, y muy dimensión. potente el trabajo con las aguas. Y entonces sí, una vez ya la última labor que se hizo, que ya fue en el lago, ajá, en El el agua lago Atitlán, Atitlán, mira, el el Panajachel, Panajá. sí, es de verdad que es un montón de información la que tengo de ese lugar. Algo bien importante, sí, sí, ¿Cómo no, me lo ya sé, dejaste? no, ¿Cómo me lo algo bien dejaste? importante. El lago es custodio, bueno, los custodios del lago son los tres volcanes que se les llaman los tres gigantes, ¿no? San Pedro, Atitlán, los tres ¿Los tres gigantes qué? se les llama a esos volcanes. Sí. Pero la realidad es que Ajá. esos tres volcanes representan la Trinidad, Jesús, María Magdalena y Sara, ¿sí? Eh, eh, sí, esa es Ya, la ya, realidad. Ahora, ajá. ahí, esos tres volcanes y ese lugar está rodeado por 12 pueblos, 12 pueblos que tienen los Ajá. nombres de los 12 apóstoles. Te lo juro. Sí, yo voy a estar en San Marco y, oh, sí, Pues bueno, mira. ajá. Entonces son 12 pueblos más el lago, es el 12 más uno. Lo que la gente va a empezar a recibir, consciente o no consciente, con solo el hecho de meter su cuerpo o sus pies en el lago Atitlán, va a ser la reconfiguración de las 12 más uno hebras del ADN. Se va a empezar a hacer un trabajo de recalibración ahí en este lago, como tú no tienes una idea. Es hermoso, hermoso lo que va a empezar Ok, a ocurrir en el lago Atitlán.
12 pueblitos con los nombres de los 12 apóstoles, más el lago, más la Trinidad ahí manifestada, Jesús, María Magdalena y Sara. Ahora, de manera intraoceánica o adentro de las aguas de ese lago, hay una ciudad con 7 puertas o 7 salones. Esos 7 salones conectan con los 7 colores, las 7 notas, ya sabes, la divinidad del 7, ¿no? Pero están conectados etéricamente, esas ciudades están conectadas con un gran puente, por así decirlo, que existe, por eso se le llama a Atitlán la Atlántida Maya, porque hay toda una ciudad desplegada ahí abajo, y hay un puente que conecta ese lago, ni te vas a imaginar con qué lago. Con lago Por supuesto, Titicaca. por supuesto que sí. Ese lago tiene la misma frecuencia que el lago Titicaca. Por ahí es por donde pasó Checha, la abuela Kundalini de Gaia, y vamos a ver, se presentó cuando hicimos el trabajo en Atitlán, se presentó Dominga, que es la guardiana maya del lago, y ella nos contaba, ¿no? Cómo el trabajo de ella es, además de ser una gran sanadora, es ayudar a que se liberen las almas que pierden su vida en el lago. Te voy a decir por qué. El lago, al estar conectado con los vórtices magnéticos de los volcanes bien potentes, genera una especie de espirales que hacen que sea peligroso si no conoces el lago bien, si no eres un lanchero de por ahí que realmente sabe que estas cosas pasan y que no tienen quizás lo que ellos hablan es que por los vientos que vienen de no sé dónde y se forman esas espirales, pero la realidad es que no es por el viento, es por el magnetismo que hay abajo del lago con las ciudades, con las 7 ciudades que sostienen las 7 frecuencias de los rayos. Y es muy hermoso porque por eso se le llama a Centroamérica la escalera de Salomón, porque estos escalones son los que pulsan los rayos que sostiene Sudamérica. Mira, me tardaría otro en vivo, de verdad, explicando cómo es que es esto, pero Atitlán es un lugar hermoso. No podía ser en otra parte el anclaje de los pies del Padre Sabio, de verdad no podía ser. Fue muy hermoso porque Jesús nos hizo un lavatorio de pies ese día, pero con miel. Jesús se manifestó, Jesús, María Magdalena y Sara, pero Jesús dijo, ahora les voy a lavar los pies, pero ahora va a ser con miel. Y todas las personas recibieron miel en sus pies y se lavaron sus pies. Y no sé si la gente, ni siquiera me acuerdo, la escalera de Jacobo, así es mi Tere amada, y no sé si ni me acuerdo si lo expliqué, porque era tanto lo que estaba recibiendo que yo creo que me quedé sin decir muchas veces muchas cosas, pero lo que Jesús, María Magdalena me decían es que al lavarse los pies con miel, estaban endulzando todo el camino que ya habían caminado, ¿no? Y que la frecuencia de la miel estaba endulzando todas esas heridas viejas, esos pasos dados desde el sacrificio, desde la deuda, y que lo que seguía ahora era que metieran los pies en el agua del lago Atitlán, por supuesto. Entonces, cuando las personas que estábamos ahí van y meten los pies en el lago, lo que pasó fue que se activó el 13+1. Se activaron todos los pueblecitos que rodean, se activó la Trinidad de los volcanes, y entonces lo que se hizo es que las 7 ciudades de luz que hay bajo el agua se activaran, y las personas que estaban ahí recibieron, por supuesto, una reconfiguración o actualización de las capas de su ADN, y realmente fue muy hermoso. Estaba mi mamá ahí. Mi mamá, déjame te cuento que es la primera vez que está en una ceremonia que yo hago. Y mi mamá, cuando termina la ceremonia, me dice, hija, me dice, yo no sé mucho de esto,
pero lo que sí te puedo decir es que yo me quité cadenas de mis pies y yo me siento una mujer con pies nuevos, ¿no? Entonces, que mi mamá me haya dicho eso, no te Ay, imaginas lo maravilloso bella. que es. Y, y yo estoy segura, Impresionante. justamente hoy, Carol, la hermosa alma que nos abrió las puertas y los caminos para que se diera todo esto, me encantaría, ojalá algún día la pudieras entrevistar, está aquí, Carol. Ella, gracias a ella, logramos llegar a Guatemala y hacer el taller y tener los recursos para poder sostener el viaje allá. Carol es una mujer que tiene ya mucho tiempo trabajando y tiene un grupo muy sólido, Erika que anda por aquí, Carla, tantas personas que gracias a esta comunidad es que pudimos llegar y hacer los trabajos en Guatemala. Y ella justamente hoy me Ujú. decía, es que para las vacaciones de Semana Santa estamos sintiendo regresar a Atitlán. Y yo dije, claro, porque lo que vivió ella, Bueno, sí, yo voy lo ahora en sé, lo 25 sé, días estoy allá, pero lo que vamos a hacer es que vamos a por conversar porque sí vale supuesto, la pena que recibamos todo el grupo por ese supuesto. trabajo Yo tenía, energético, que lo voy a hacer tal cual me lo indiques para mí, para mi grupo. Me siento tan afortunada y tan bendecida porque siento que pero es que no, ay, es que no sé por dónde empezar. También cuando me dijeron que iba a ser un antes y un después, hablaron del ay, qué ADN. hermoso. Ay, no, no, El agua. no, no me puedes decir, Ajá. porque cuando tú me cuentas que vas para Guatemala después de que vamos nosotros, yo digo, es que seguramente es por algo, esto no es casualidad, pero después de que estuve ahí en el agua Titlán, me quedó más claro y dije, por supuesto, ella va a ser la primera persona que va a traer grupos de fuera para que vengan y reestructuren su ADN acá. Tú llevas a ese grupo para eso, querida, para que reciban esa reestructuración y Oh, activación de su ADN. Y no es algo menor, y Carol y la gente de Guatemala que está sintiendo ir, regresar al lago Atitlán, vayan con esa conciencia, el lago ya quedó activo, las 7 ciudades quedaron activas, ¿y qué es necesario? Nada más que entrar con la conciencia de que la frecuencia de las aguas de ese lago se purificó porque se liberaron las almas que estaban ahí y con esta liberación entonces se activa la frecuencia sanadora, se reconfigura la energía del lago y entonces ya está cumpliendo su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues nada más y nada menos que activar nuestra frecuencia de ADN crístico. Eso es lo que hacen las aguas de ese lago. mira, aquí están escribiendo gente que está yendo al grupo, que viene al grupo conmigo, que están felices, porque imagínate que es que sabes qué pasa, que nuestros guías nos van llevando y así como te dije antes que no sabemos ni la magnitud del trabajo que se hizo, nosotros tampoco sabemos la magnitud de las cosas que van a pasar cuando te alineas a un grupo o a una guía o a un retiro espiritual o a un lugar energético o a un vórtice energético importante del planeta. Entonces, qué importante es que todo lo que vamos a recibir, las que vamos, todos los que vamos, mi grupo completo, ni es perfecto, ni uno más ni uno menos, es el necesario que tenía que estar allí para recibir esto que acabas de decir tú, que es la activación de las 13 hebras ADN. del nuevo ADN de la nueva humanidad. Esto es demasiado importante. O sea, Sí, por wow. eso es que tienen tiempo diciéndonos que la gente ya no va a ir a la India, ni a Egipto, ni a Asia, ni a China, ni a Japón. La Ya gente lo va a tienen viajar elegido. para acá, para América. Y entonces, qué importante ir sabiendo qué impronta. Mira, a mí me lo decían mis guías. Si la gente quiere ir a destructurar su tiempo porque está metida en un loop karmático y sienten que la vida que hacen cometen las mismas cosas una y otra vez, pues ¿a dónde tiene que ir la gente? Pues a Tikal, ¿no? Ahí está, ahí quedó activada la espiral del nuevo tiempo. Pues ahí vamos, ¿no? Ahora necesito una sanación profunda de mi cadena del ADN, estoy transitando una enfermedad o ausencia de salud delicada y necesito una reestructuración completa de mi ADN y no voy a hacer un curso El de, agua de 8 sesiones, de 9,
y tengo la posibilidad de ir al lago Atitlán, bueno, con ir al lago Atitlán y sumergirse en las aguas del lago Atitlán, pues tenemos esta reconfiguración entonces, ¿verdad? Así que esas energías ya se están activando en los templos y en los lugares de poder de América para que la gente venga con un propósito claro, así como viajaba a la India, al Tíbet, a encontrar paz y conexión, ahora la gente va a viajar para acá y vamos teniendo la claridad de qué es lo que nos va a dar cada lugar, ¿verdad? México tiene su propia labor y su propio trabajo con sus centros de poder. Guatemala ya sabe qué es lo que está ofreciendo a la gente y es mágico, es maravilloso, maravilloso. Y va a unirse con Lago Titicaca en Perú o Bolivia, depende, y sí es importante unir esos Por supuesto. puntos y próximamente, la próxima salida, yo estoy segura que va a ser Lago Titicaca porque además es la frecuencia Sí, la que así es. lleva. No, no lo dudo ni un momento porque es la frecuencia y si estás de bandera en esto de ir activando y conectando esos puntos, el próximo tiene que ser Lago Titicaca en Perú, que yo ya lo conozco, es hermoso, pero es maravilloso hacerlo con Claro, este trabajo, con claro, esta finalidad, en ¿no? misión. En Así misión. es. Así que Gracias, cuenta conmigo porque yo creo que claro, nos vamos a ir juntitas, a eso claro. sí físicamente, juntitas para el lago Titicaca también y seguir esta maravillosa labor. Lupita, hemos hecho 2 horas de live y se me han pasado como 5 minutitos, pero creo que es demasiado importante la información que se dio aquí, demasiado importante que entendamos lo importante que fue este trabajo energético y los que seguirán haciendo y los que seguiremos a tu lado apoyándote y soportando esta labor planetaria maravillosa con muchísimo amor y respeto. Y creo que solamente me queda darte las gracias y bendecirte por todo lo que hagas. Y le doy gracias también a tu familia que Sí, te apoya, porque a veces nosotras como mujeres, cuando no tenemos el apoyo de nuestra pareja o nuestros hijos, inclusive padres, se nos claro, hace como complicado claro. el movimiento. Entonces, agradezco a todo eso y no en vano estar a tu lado para permitirte que tú continúes en esta Así es. labor maravillosa. Gracias. Así que te honro, hermanita, te quiero mucho. Bueno, ni siquiera sabes cuánto. Bueno, estamos en contacto, cuenta conmigo. Y por supuesto queda grabado aquí el live y quiero que sigan, por favor, de mi parte, sigan a Lupita Salcido 369. 963, perdón, Lupita Salcido Oh, 963. 963. Al revés, ok, 963. Lupita Salcido. Si aprietan aquí, hay 2 cuentas, nena-agustí, Lupita Salcido 963. Así que síganos, por favor, para que siempre tengan esta energía y puedan, por supuesto, aportar y puedan seguir con nosotros y con Lupita, por supuesto, este trabajo maravilloso. Gracias. Hermosa, gracias. Danos ese último mensaje que nos deja así como wow. Bueno, agradecer a sus corazones, al pulso que los tiene aquí. Yo de verdad que no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que iniciamos el en vivo y ahorita que dices 2 horas digo, wow, de verdad que el tiempo tiene esa nueva frecuencia, ¿no? De esa, de esa pureza. Y no se cortó, Nada, no sí, pasó todo nada. estuvo perfecto. Entonces, cuando estuvimos en Atitlán, que estuvimos haciendo la labor del anclaje de los pies, y quiero entregar esta imagen, ¿no? De eso que yo visualicé y de eso que yo viví, para que nos quedemos todos con esa imagen y que veamos que somos ese fractal del Padre Sabio, ¿no? Yo veo a este masculino que empieza a sobarse y a darse ese masaje en sus propios pies con miel, con esta frecuencia de amor y de dulzura, como veía unos pies gangrenados, unos pies heridos por el paso del tiempo, por el tiempo este pesado, por el tiempo que nos mete en el sacrificio y en la deuda. Y la última imagen que yo tuve fue de esos pies siendo bañados, apapachados por el agua, y lo último que veía en ese momento que estábamos ahí en el agua Titlán era como las mismas mujeres
somos las que dimos ese impulso para que el Padre Sabio pudiera ponerse de pie. Cuando yo veo que el Padre Sabio se pone de pie, veo que él pone un pie hacia atrás y entonces me dice, el pie hacia atrás es porque estoy anclado en mi ancestralidad y mi ancestralidad radica en todos los pasos que dieron mis ancestros, pero también en los que no dieron. Y cuando él acomoda el pie hacia enfrente, dice, ahora tengo permiso para hacerlo diferente, para caminar desde el amor. Y yo quiero de verdad terminar con eso, con ese mensaje de que ahora tenemos permiso para hacerlo diferente y que cada paso sea desde el amor. Y creo que eso es algo que ya nos merecemos y que nos corresponde por derecho divino. Así que les deseo desde mi corazón que cada paso a partir de aquí sea en la convicción, en la certeza total, pero sobre todo en la dulzura y en esa frecuencia de amor que nos vaya acompañando en cada camino. Así que gracias, hermana, por tu espacio, por tu tiempo, a cada corazón que ha estado aquí, a sus ojos y a sus corazones. Gracias. Gracias a ti, Gracias. mi hermosa. Gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por todos los comentarios, por el apoyo, porque siempre están ahí haciendo lo que se nos olvida, tic, tic, lo escriben. Gracias, gracias por los corazoncitos, queda grabado y gracias Lupita nuevamente, que tengas una feliz Gracias, noche, igualmente. hermosa. Hablamos ya, Besitos. mañana hablamos. Igual, Te besitos. quiero. Bye bye. Chao, mi amor. Gracias a todos, feliz noche. Chao, chao.